Hola a todos, yo soy Monse y el día de hoy les voy a hablar sobre un tema de interés social, el cual es educación en línea contra educación presencial. Hay que tener en cuenta que ambas son formas distintas de adquirir algún conocimiento, son formas de aprender. Obviamente cada una tiene su diferente metodología. El día de hoy vamos a hablar sobre las ventajas y las desventajas de cada una de ellas. Y al final vamos a hacer una reflexión de cuál es la forma, al menos en México, que funciona mejor. Como sabemos, con la pandemia en la cual estamos viviendo ahorita, no nos queda más de otra que estudiar virtualmente. La educación virtual, también llamada online o e-learning, recurre al Internet y a las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar a los alumnos herramientas didácticas, como son chats, videoconferencias o documentos compartidos. Esto va a dinamizar el curso y lo va a hacer más intuitivo y fácil de seguir. Este sistema permite a los estudiantes asistir a clase, a trabajar, a comunicarse, examinarse y acceder a los contenidos desde cualquier lugar. La formación a distancia se caracteriza también por fomentar la autonomía y la curiosidad de los alumnos, el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico y el aprendizaje autodidacta. Este sistema, además, diversifica las fuentes de conocimiento. Si hablamos un poquito sobre la historia de la educación virtual, tenemos que en la década de 1960 surge el primer programa de formación por ordenador. 10 años después surge la interfaz gráfica de usuario y el ratón. En la década de 1980 comienza la era del ordenador personal. Para 1990 nacen los primeros nativos digitales. En la década de los 2000, las empresas adoptan cursos de e-learning para sus empleados. En la década de los 2010, una nueva ola de e-learning, aprendizaje colaborativo, surge a través del móvil. Y en la década de los 2020, el aprendizaje colaborativo móvil y bajo demanda de carácter mixto. Si hablamos ahora un poquito sobre las ventajas de la educación virtual, en primer lugar tenemos la flexibilidad horaria. Y es que estudiar online permite compartir el tiempo entre la jornada del trabajo y el tiempo de aprendizaje. La mayoría de los cursos permiten estructurar los horarios. En segundo lugar, tenemos la reducción de costos. Y bueno, es que las instituciones digitales, por su forma de operar, eliminan gastos de libros físicos o el financiamiento de las instalaciones para los alumnos. Por lo tanto, el costo de sus servicios es menor. La movilidad. No se depende de espacios físicos. Las únicas herramientas son la computadora y el acceso al Internet. También la participación en diferentes foros, chats, debates y prácticas que promueven el trabajo en equipo, el aprovechamiento de la inteligencia colectiva y la atención personalizada por parte del docente. Otro aspecto es la disponibilidad. Y bueno, los recursos multimedia hacen de la comunicación un espacio interesante y está fluido las 24 horas, los 7 días de la semana, para la disposición de los alumnos. Finalmente, tenemos la actualidad. Al contrario que los libros de texto, el estar directamente conectado a los avances tecnológicos y poseer recursos digitales se puede manipular con facilidad. Su información se actualiza con frecuencia. Como cualquier situación, no todo es ventajas. La modalidad de estudios online no se adapta al modo de vida de todo el mundo. Algunas de sus características se convierten en desventajas para algunas personas. Por ejemplo, el autoaprendizaje. La modalidad online exige un nivel elevado de organización, disciplina, responsabilidad y compromiso por parte del estudiante. Si no estás familiarizado con el uso de las TICs, es necesario que aprendas a utilizarlas para que tus procesos de aprendizaje sean más eficientes. Algunas de las personas requieren de la presencia física de un docente y asistir regularmente y con horarios definidos a clases para poder comprometerse. El nivel de exigencia exige un rendimiento más elevado que la presencial y por lo tanto la dedicación tiene que ser regular y estable. Asimismo, se dificulta el trato directo con el profesor. El contacto con el docente se produce de forma virtual y eso condiciona a la hora de, por ejemplo, realizar consultas.
Finalmente, se reducen las posibilidades de socializar. Al no existir un lugar físico al que acudir, se hace más difícil establecer relaciones personales con el resto de los compañeros. En la otra cara de la moneda tenemos la formación o educación presencial. Y bueno, aquí los estudiantes acuden a una aula física donde transcurre la enseñanza y gran parte del aprendizaje. En esta modalidad, la mayoría de las veces, los alumnos adquieren un papel más pasivo y se adaptan al ritmo y al método del profesor. Este se va a convertir en la principal fuente de consulta. ¿Cuáles son las ventajas en esta modalidad? Ok, en primer lugar, el trato con el profesor es más cercano. Los alumnos tienen acceso directo a él y pueden consultarle cualquier duda respecto al tema. Asimismo, la posibilidad de socializar es más alta. Cuando nos juntamos con personas en un espacio físico, se establecen contactos, los cuales ayudan a que el aprendizaje sea más significativo en cada uno de los alumnos. La disciplina como virtud. El tener que cumplir con unos horarios prefijados inculca disciplina para evitar toques de atención por parte del profesorado. También existe el diálogo y la comunicación dentro del aula. El diálogo entre alumnos y profesor, entre alumnos y alumnos, entre alumnos y la teoría, y esto sirve para que justo no solamente se reproduzca la teoría, sino que haya un aprendizaje en los alumnos. Claro que también tiene desventajas. Y bueno, en primer lugar, los costos son más altos, porque hay que darle mantenimiento a las infraestructuras, instalaciones, servicios o suministros, y los desplazamientos la encarecen. Los horarios son más rígidos. Aquellas personas que quieran compatibilizar sus estudios con un trabajo lo tienen muy complicado. Y los contenidos tardan en actualizarse. Los docentes tienden a apoyarse en materiales analógicos, cuya actualización es compleja a la hora de impartir sus clases. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es mejor? Seguramente vamos a tener muchas respuestas y cada una de ellas va a ser subjetiva. Habrán personas quienes prefieran al 100% educación virtual, educación en línea, y otras como yo, que extrañamos mucho la educación tradicional, la presencial. Como ya lo vimos a lo largo del video, hay muchos argumentos en contra y a favor de cada una de las modalidades. Sin embargo, en México aún no estamos preparados para estudiar virtualmente. No hay una planeación por parte de los profesores, los alumnos no tienen hábitos para estudiar de esta manera y sobre todo no hay recursos. Hay niños que no tienen para comer, mucho menos tienen para conectarse a internet y estudiar por este medio. Además, genera un estrés enseñar y aprender de esta manera. No sabemos si es un conjunto y que sea el resultado de la pandemia, o sea, no salir, y la carga del trabajo. Además, que al ser seres sociales, para que exista un aprendizaje significativo, es importante el contacto, el diálogo y la comunicación con alguien más. Finalmente, me gustaría comentar que quejarnos no es la solución. Yo sé que tanto docentes como alumnos estamos cansados, estamos estresados de la situación. Sin embargo, pues tenemos que adaptarnos sí o sí. Y bueno, justo hacer este ejercicio de pensar y retomar cada una de las cosas positivas que nos pueda ofrecer estudiar virtualmente, ¿vale? Yo aquí me despido, les agradezco mucho y espero que pues les haya aportado aunque sea un poquito.